En estas breves exposiciones en las que intento presentar algunos temas, algunas reflexiones sobre la cristiandad, sobre la continuación de esta cristiandad occidental en lo que es la hispanidad, sobre la historia de nuestras naciones occidentales, hispanoamericanas, quería hoy, en este breve rato, hacer una sucinta referencia, pequeña, breve, esto no pretende nunca ser algo eh, extenso ni profundo, para eso hay que acudir a otros manuales, a otras investigaciones, pero para tener una introducción, una referencia. Lo que se propone en estas breves charlas es no completar un tema desde ya, eso es obvio, sino introducirlo o despertar el interés por ciertas temáticas y que luego el que escuche, aquel al que llegue, si hay alguien que llega, alguno creo que llega, ¿no? Bueno, despertarle el interés y que luego siga investigando por su cuenta y profundizando en el tema. ¿Por qué tanta introducción? Y porque me voy a referir a una figura que es gigantesca y que no la puedo abarcar. Yo no la puedo abarcar, no está en mi... estoy limitado en el tema y mucho más limitado el tiempo de esta breve exposición, ¿no? La figura de la que estoy hablando es San Agustín, padre de Occidente. O sea, sí, Occidente tiene algunas columnas fundamentales que lo han constituido, sobre los que se ha fundamentado, ¿no? Una es San Agustín, San Benito tal vez, San Bernardo en el siglo XII, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, los fundadores de las órdenes mendicantes también, Francisco y Domingo, grandes mujeres, ¿no? Porque hay que incluirlas también a ellas hoy que se habla tanto del tema y tenemos en la historia de nuestra civilización mujeres eminentes. Estoy pensando en una Catalina de Siena, en una Juana de Arco, en una Teresa de Jesús, una Teresita también. Pero bueno, quería limitar esta breve exposición a Agustín, Agustín de Hipona. Ubiquémoslo en el tiempo. Agustín nace en un tiempo bisagra, final de la antigüedad y principio del medioevo. O sea, es un representante de la última antigüedad y es uno de los pilares sobre los que se constituye la cultura y la civilización medieval. Va a marcar profundamente al occidente medieval, su pensamiento, toda su obra. Y bueno, aparte de ubicarlo en el tiempo, ubiquémoslo en el espacio. Era el Imperio Romano, el norte de África, tiempo ya de declive de lo que había sido el gran imperio, todo un legado cultural impresionante, la herencia griega, romana, fundida ahora con el Evangelio. Y había una gran ebullición política, cultural, religiosa. Había muchas sectas, entre comillas, dando vueltas en el imperio, muchas inquietudes religiosas, muchas escuelas filosóficas. Y en ese contexto de tanta ebullición y por tanto también de tanta confusión, surge una luz que ilumina su tiempo e ilumina el tiempo que vendrá después. San Agustín, decía, es del norte de África y nació, luego estuvo en Roma, en Milán, volvió a la zona de África y no podemos ubicar a Agustín o pensar en Agustín, sino ubicarlo, bueno, en su tiempo, en las corrientes de pensamientos de su época. Decíamos que había una gran cantidad de sectas, de corrientes filosóficas, pero hay algunas que marcaron fundamentalmente su pensamiento. Agustín fue un hombre de una gran inquietud que buscó,
y encontró. ¿Qué buscó? Buscó la verdad y encontró a ese Dios al que al principio se negó, que su madre le había querido transmitir, no así su padre, pero que en un momento dado se ve que la oración y las lágrimas de Mónica tocaron el corazón de Agustín. Y buscando, en los tiempos de búsqueda, Agustín se encontró con el maniqueísmo, secta que lo tuvo seducido durante varios años, pero que finalmente lo desilusionó, como todo lo que no es verdadero, pero que dejó una huella en él. ¿Por qué? Porque una de las grandes preguntas del maniqueísmo es acerca del mal. Y entonces San Agustín, cuando ya cristiano tenga que dar respuesta a esto, va a recordar sus vivencias en aquella secta y va a poder rebatir los errores de aquella secta, porque para aquella secta el mal tenía entidad, era algo concreto. Hablaba de un dualismo, el mal y el bien en igualdad de posiciones. Y San Agustín, ya cristiano, nos va a enseñar que todo lo que tiene ser procede del ser con mayúscula, que es la suprema bondad, y por lo tanto no puede salir el mal del ser, de Dios, sino que el mal es la ausencia de ser. Justamente hablaba de Dios, ese Dios cristiano que descubrió y que es el Dios trinitario, el Dios uno y trino que en aquellos tiempos la Iglesia, en los grandes debates cristológicos, en las reuniones de aquellos primeros concilios, fue definiendo el dogma de las tres personas en una unidad de naturaleza. Y reflexionó mucho San Agustín acerca de la Trinidad, sabiendo que nuestra mente no puede abarcar lo inabarcable, ¿no? De ahí aquella anécdota que se cuenta de aquel ángel que quería llenar con un baldecito, el niño, ¿no? Que era un ángel, con un baldecito quería llenar un hoyo en una playa, y ahí Agustín comprendió que la mente humana tiene que adorar el misterio. Otras corrientes de la época, otras sectas o grupos o herejías que influyeron en él, como ante las cuales él reaccionó, o sea que tuvieron un valor reactivo, provocaron en él que tenga que especular, que tenga que pensar, que tenga que indagar sobre el tema. Los donatistas se encontró en el norte de África con una iglesia dividida, un cisma, el cisma del donatismo, y a San Agustín le tocó justamente salvar la unidad de la iglesia frente a aquellos rigoristas que querían cerrar las puertas de la gracia para quienes habían sido débiles en tiempos de persecuciones. Entonces, San Agustín es el padre del misterio del Dios uno y trino, del Dios bueno, que no es causa del mal, es el doctor de la unidad de la iglesia y es el doctor de la gracia, porque tuvo que enfrentar otra secta, otra herejía, el pelagianismo, que consideraba que el hombre, con sus solas fuerzas, es capaz del bien, olvidando que el hombre está herido por el pecado original. Y frente a esta herejía, San Agustín, que había sido el doctor de la Trinidad, el doctor de la Iglesia, va a ser el doctor de la gracia, esa gracia que se nos comunica a través de la Iglesia, de sus sacramentos. Y es la gracia la que sostiene al hombre, la que repara el daño provocado por el pecado y la que lo sostiene en el bien. Por supuesto, esto después, a lo largo de la historia, ha generado grandes debates, sobre todo a partir del siglo XVI, XVII. Pero bueno, esta pequeña plática no pretende profundizar o desarrollar o poder desentrañar semejantes temas. Y aparte de ser el doctor, volviendo, ¿no?, a lo que estábamos diciendo, doctor de la Trinidad, de la Iglesia, de la gracia, a Agustín le tocó
todavía lidiar con el paganismo, que no estaba muerto, y que acusaba al cristianismo de los males que padecía el imperio en aquellos tiempos. Y es justamente esa situación de denuncia de los paganos contra el cristianismo que lleva a Agustín a escribir la que tal vez sea su obra magna, esa obra que es La ciudad de Dios, de Civitates Dei, para demostrar que no es el cristianismo el que ha hundido al imperio, sino que es el que lo está salvando y que toda la historia caminó hacia Cristo, que tiene como centro, como culmen a Cristo. Una obra para leer, para reflexionar. Digamos finalmente, algo que es lo más conocido de San Agustín, sus confesiones, ¿no? Es el primero en la historia que analiza, se autoanaliza, no se psicoanaliza, pero es el primero que indaga en el interior, en la psiquis propia, y en aquella obra deja aquella frase que resume toda su vida, todo su pensamiento. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.